Hablamos también de otros temas destacados en nuestra agenda, sobre todo la agenda política, encuentros y desencuentros entre el Legislativo y Ejecutivo. Vamos a ver cuál es el escenario y lo analizamos de inmediato con el expresidente del Congreso, Daniel Abu Gataz. ¿Cómo está, señora Abu Gataz? Gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y en primer lugar, ¿cómo vio, cómo analizó este encuentro el presidente Castillo, los integrantes de la mesa directiva, en una situación también inédita, viendo al presidente acercándose al Congreso de la República? Mira, ese es un gesto que demuestra humildad, buena voluntad de parte del presidente. Y a mí me ha quedado como un golpe en el ojo el desprecio que hace la presidenta del Congreso hacia el presidente de la República. Yo creo que esa es una señal pésima. Prácticamente le ha dado la espalda, le ha negado la mano, mientras sí se la ha dado a otros personajes como el presidente del Banco Central de Reserva. O sea que no era porque se está cuidando del COVID o no, sino o es porque es racista o es porque simplemente está también incorporada en esta campaña de desprestigio que están buscando generar situaciones de zozobra, incertidumbre en la población. ¿Usted lo interpretó como tal? Había muchos comentarios respecto a que hubo un cruce ahí de comentarios de vas a declarar a la prensa, y el gesto fue, digamos, en ese sentido, se entendió. Pero usted se lo interpretó entonces como un desprecio. Es un desprecio abierto, es un desprecio abierto. Y no solamente eso, porque si ustedes analizan la composición de las comisiones, eso es un acto, como se podría llamar, de preguerra política. O sea, se han negado a los gobiernos algo que nunca había ocurrido. Las comisiones de Economía y Presupuesto deben estar en manos del Ejecutivo, se ha respetado en todos los últimos gobiernos. Ahora no lo han hecho, lo cual denota el interés mezquino de algunos partidos políticos en manipular el presupuesto para intereses particulares, con lo cual están ratificando que lamentablemente lo que ha ingresado al Congreso sigue siendo más de la misma política tradicional peruana. No están pensando en el Perú, no están pensando en una reconciliación nacional. ¿Y dónde queda la pericia, la capacidad de negociar del grupo relativamente mayoritario, pero lo es, Perú Libre? La han prácticamente ya liquidado, ¿no? O sea, han hecho han formado una frente donde han dejado muy mal parado a la Perú Libre, además de que no sabemos exactamente Perú Libre qué tan unidos son, cuánto representan una sola posición política Perú Libre, ¿no? Por estos dimes y diretes que creo que ya están un poco cansando a la población, el bendito tontoneo de cerrón, y las actitudes como la que ha tenido la presidenta del Congreso, que la verdad me llaman poderosamente la atención. Una persona que conozco como educada, una persona, pero a mí me cayó como un golpe, un puñetazo al ojo, ver a un presidente del Congreso tratar así al presidente de la República. Señora Abu Gataz, y eso es absolutamente inaceptable. La propia presidenta del Congreso, bueno, respecto a ese punto, de alguna forma lo ha deslindado, pero respecto al tema de fondo, a la reunión, el presidente Castillo va aparentemente para servir de intermediario, para tratar de interceder por su bancada y se reconsidere la presidencia de la Comisión de Educación. Digamos, este pedido que habría hecho el presidente de la República, ¿le correspondía? Porque muchos lo asumen como una injerencia. No, todo lo contrario. El hecho de que un presidente baje, por decirlo en términos comunes, al Congreso de la República, porque él está por encima, él es la autoridad máxima en el país, demuestra el interés y la decisión política del presidente Castillo de abocarse a el desarrollo de la educación, que es su tema. Y lo que le está diciendo el Congreso, ¿sabes qué? No te lo vamos a dar. No queremos que el Perú progrese en educación.
Pero que se O sea, resuelva lo en su vamos a... fuero, ¿no? Que el legislativo lo Así resuelva, es. digamos, a la interna. Claro, pero por eso, pero lo que ha hecho o ha pretendido hacer el señor Castillo es, en mi opinión, humildemente hacerles entender de que tiene que ser la reforma desde adentro, y quién mejor que un profesor para poder liderar las propuestas en ese sector. Y el Congreso le ha dicho no. El Congreso le ha dicho no. Si algo sabe Castillo, es de educación. Pueden criticarle que no conoce de muchos temas, pero del único tema que conoce, se lo niegan. Entonces, yo desde afuera, te digo, estoy viendo por otros hechos lamentables que están ocurriendo en el sector económico, acaparamiento de insumos básicos para los alimentos, están generando falsas escasez de muchos insumos, están habiendo concertación de precios para generar un malestar generalizado en los pequeños empresarios, en las ¿Pero madres eso de se está familia. tejiendo desde el Congreso, desde las bancadas? No, eso no se está tejiendo desde el Congreso. Eso es una cosa. Obviamente, están participando los líderes de los partidos políticos, conjuntamente con la CONFIEP, con los poderosos, con los dueños del país, con los 5 o 6 grupos económicos, que lo que están tratando de hacer que es que en el término de 2 o 3 semanas el Perú esté en una condición cuasi venezolana, ¿no? Donde ya subió todo 5 veces, ya no encuentras pan, ya no vas a encontrar, por ejemplo, acaparado toda la glucosa, que es un elemento fundamental. Esperemos no llegar a esa situación, señor Bagatas. No, ¿No? la estamos viviendo y aprovecho la señal de ustedes, que es una señal neutral, es la única señal periodística que hay en el país, para alertar a la población de lo que están haciendo grupos económicos que solamente están interesados en sus propios intereses y están tratando de generar una zozobra general, acaparando los insumos, subiendo los precios con vía concertación de precios. Muy bien. Y si el presidente de la República, si me dejas un segundo, no toma medidas de inmediato, sobre todo en el campo financiero, por ejemplo, si el Banco de la Nación no asume en ese momento el rol que debe de cumplir de atender los requerimientos del pequeño empresario, el sistema financiero está en ese momento bloqueando el desarrollo de la pequeña empresa. Están generando, construyendo una falsa crisis para en 1 meses, 1, 2, 3 meses, tener las excusas para vacar al presidente de la República. Y eso hay que decirlo con sus palabras y decirlo desde ahora. Muy bien, señor. Y yo lo denuncio públicamente. Debido a todo lo que usted está, digamos, argumentando y los aparentes motivos, tenemos que ir cerrando un poco la entrevista precisamente con lo que ocurrió ayer para ir aterrizando en estos temas. Intento de interpelar al canciller Héctor Béjar. Hay un intento también por parte de Perú Libre de censurar a la mesa directiva. Hay creación de comisiones, se ha conformado, comisiones investigadoras, diversos temas, atentado de Vizcatán del N, la indagación de presuntas irregularidades en el gobierno en los primeros 5 días, en fin, las supuestas irregularidades en el proceso electoral. Todas estas acciones primeras en el Pleno del Congreso el día de ayer, ¿qué lectura tiene? Esas acciones sirven de sombrero protector para las verdaderas intenciones de los grupos económicos. Todos son distractivos. O sea, todo lo que está pasando son acciones que no van a generar nada positivo para el país. Están captando aparentemente la atención de los medios de comunicación porque a la población no le interesa. Y mientras tanto están avanzando en esa campaña de destrucción del desarrollo interno del país, para no perder los privilegios que han adquirido durante los últimos 30 años. O sea, esta es una situación gravísima. Es una situación gravísima. La Fiscalía de la Nación debería en este momento de iniciar las investigaciones. Aduanas deberían iniciar las investigaciones del acaparamiento que está ocurriendo en los almacenes aduaneros de los insumos básicos. Muy bien, Esto lo que están haciendo es un crimen contra el pueblo que no tiene que comer, que pierde el trabajo, y esa gente, para mantener los privilegios con los cuales han vivido
succionando el dinero del Estado durante los últimos 30 años, pensando solo en sus bolsillos y no pensando en los 30 millones de peruanos que no la estamos pasando nada bien. Gracias, señora. Yo sé que Bogotá. probablemente no son muy bien acogidas mis declaraciones. Pero les bueno, agradezco quedando claras y expuestas. Ok, Muy muchas bien. gracias. Excongresista Daniela Bogotá, presidente también del Congreso, dando cuenta de algunas impresiones de lo que ocurrió ayer en este pleno.